Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana que tú nos das por la vida, Señor. Gracias porque tú nos das el aliento de la vida, Señor, por, por todas tus bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. Te damos gracias. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y tú siempre traes cosas buenas y nuevas para nosotras. Gracias, Señor, gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Padre, te amamos, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias por no dejarnos solas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a través de Él, Señor, tú nos enseñas, tú nos equipas, Señor. Padre, y en esta mañana quiero poner en tus manos esta lección, esta clase del día de hoy, Señor, para que seas tú revelándote a nuestras vidas, Señor, que seas tú instruyéndonos, Padre, que seas tú, Señor, trayendo ese entendimiento que necesitamos por medio de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toma el control de esta clase, toma el control de mi vida, de mi boca, de mis pensamientos, y sé tú hablando a través de mí, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues una vez más, buen día para todas. Hoy tenemos una clase especial. La verdad es que no estaba en el temario de todo lo que íbamos a ver, pero era necesario dar esta clase por algunas cuestiones también, porque Carmelina no iba a poder estar y dar el tema que le toca a ella. Entonces, esta es una clase especial. Yo la titulé Llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué llenas del Espíritu Santo? Bueno, pues ser llena del Espíritu es algo que tiene repercusiones tanto en nuestros dones, que los dones son el hacer, como en nuestro carácter, que es el ser, el que seamos. ¿Verdad? De nada sirve tener un gran fluir en los dones del Espíritu si no están sustentados con un carácter conformado por el Espíritu. Los dones que ejercemos llenos del Espíritu Santo tienen que ser sustentados con una vida en santidad y con un carácter de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Qué se requiere para ser llenas? Lo primero que se necesita, que se requiere es obediencia. El querer hacer la voluntad de Dios. El punto número 2 es humildad. Yo quiero a la manera de Dios, ¿verdad? No a la mía. Se requiere pureza. Aquí es donde hablamos de la santidad, del ser apartados, ¿verdad? Yo quiero la naturaleza de Dios y esto tiene que ver con el ser, con el carácter. Y también se requiere disponibilidad. ¿Qué es disponibilidad? Pues yo quiero la llenura de Dios. Eso es lo que yo quiero. El fruto del Espíritu, el fruto es la sabiduría de Dios y los dones son el poder de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca del fruto del Espíritu Santo. Yo sé que ya lo vimos con Carmelina. Vamos a dar un pequeño repaso, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo es la evidencia del carácter de Cristo en la vida de una persona que ha nacido de nuevo y vive en comunión con el Espíritu Santo. Nuestra base bíblica está en Gálatas 5 del 22 al 23, que dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9.
Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. ¿Cuál es la definición general de el fruto del Espíritu? Son cualidades de carácter que el Espíritu Santo produce en la vida de quienes le permiten gobernar su conducta. No son talentos naturales ni actitudes aprendidas, sino el resultado del obrar divino en el interior del creyente. Entonces, esto tiene que ver con algo definitivamente que viene de Dios, ¿verdad? A nuestras vidas cuando le permitimos gobernar nuestra conducta, ¿verdad? Cuando dejamos y yo ya no voy a ser así, tú, Señor, haz la obra en mi vida y yo quiero ser como tú. Entonces, ese es cuando se produce se está produciendo este fruto, ¿verdad? Tampoco dice que son actitudes ni talentos, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que yo puedo hacer, porque finalmente el fruto nos va a llevar a un proceso de perfección, ¿verdad? Que no vamos a terminar siendo perfectas aquí, ¿verdad? Sino hasta que el Señor venga. Pero mis habilidades definitivamente no son, como decirlo como una redundancia, no son tan habilidosas, ¿verdad? Necesitamos ese poder, esa presencia del Espíritu Santo. Primero es nuestro carácter y luego son nuestros dones. Por eso es importante y por eso comencé una vez más con el fruto del Espíritu Santo. Dice, primero es nuestro carácter y después los dones. Si mantenemos este orden, creceremos dando frutos que perduren. Recuerda que Dios está interesado más en quién somos que en lo que hacemos. Es interesante notar que la palabra fruto está en singular. Pablo no se refiere a 9 diferentes frutos, sino a uno solo con 9 diferentes características o atributos. Esto es algo fundamental para entender la importancia del carácter comparado con los dones, los cuales sí se manejan en plural y se menciona que cada uno de nosotros se nos ha repartido en forma diferente según el Espíritu Santo lo determina. Pero el fruto es uno solo, es un carácter para todos, uno solo. Vamos a definir brevemente cada fruto, ¿verdad? ¿Qué es el amor? ¿A qué amor se refiere aquí en el fruto, en esta característica del fruto del Espíritu Santo? Es el amor ágape, porque sabemos que hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? El amor eros es muy diferente a este amor que viene en el fruto. Entonces es el amor ágape. Este es un amor incondicional, centrado en el bienestar del otro. No proviene de los sentimientos y siempre busca el bien de todos. Entonces, ¿qué es esto que no proviene de los sentimientos? Es como, ay, es que yo siempre he estado, yo siempre he amado a esta persona porque es así, no es algo que nosotros, que es producido en nosotros, sino es algo que viene de Dios. Como por ejemplo, que vamos a poner el ejemplo en este grupo, ¿verdad? En este grupo muchas nos conocemos solo por acá, por el Zoom, nos conocemos por un chat que tenemos, ¿verdad? Por ahí platicamos, a veces por mensajes cuando nos toca orar en parejas, estamos comunicándonos y nace una amistad sin conocernos y nace un amor que dices, pues, ¿cómo voy a apreciar yo a esta persona si no la conozco? Ese es el amor de Dios. Ese es un amor incondicional
centrado en el bienestar de la otra persona. Eso se refiere al amor. ¿Qué es el gozo? El gozo no es simplemente una emoción, sino una alegría profunda que no depende de las circunstancias. Se basa en la eterna y segura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. Entonces, esto tiene que ver, cuando habla del Hijo de Dios, no habla de Jesús, porque la definición viene con H minúscula. Entonces, quienes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón somos hijas de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, todos somos creados, pero hijos solamente quienes le hemos aceptado, ¿verdad? Quien hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos aceptado ese sacrificio que Él hizo por nosotros, hemos reconocido que hemos pecado, nos hemos arrepentido. Entonces, todo esto nos lleva a esta relación con Dios, de ser hijas. Entonces, este gozo se basa en esa relación. Yo tengo gozo no porque todo está bien, todo está perfecto en mi vida, sino porque soy hija de Dios y porque en Él encuentro la salvación, la sanidad, la restauración, no como yo quiero, no como en mi tiempo, pero yo me gozo en el Señor. Anoche que estábamos teniendo este tiempo de oración, de intercesión por peticiones, lo cambiamos un poquito. Y yo les dije, ahora vamos a orar de otra manera, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido y en fe vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, aunque no la hayamos recibido. Le vamos a dar gracias por adelantado. Entonces, es este gozo que viene. Nos da gozo darle gracias por lo que Él va a hacer, ¿verdad? Aún sin haberlo recibido. Estamos gozosas, porque también dice la palabra que cuando Cristo estaba ya en sus últimos momentos, Él dijo, consumado es. Consumado es quiere decir, he acabado la obra que me diste, la he terminado, o sea, no quedó nada pendiente. Entonces, sobre eso nos gozamos. ¿Por qué? Porque aunque no está resuelta nuestra situación, aunque nuestras circunstancias no parecen tan buenas, Jesús ya acabó esa obra. Jesús ya lo hizo. Y eso nos debe traer gozo a nuestra vida. Vamos a ver otra característica del fruto, que es paz. Paz, esto que muchas veces oramos, que anhelamos, que queremos, ¿verdad? Paz es tranquilidad interior que viene de confiar en Dios. No depende de las circunstancias externas. Entonces no es de decir así como que, ay Señor, quiero sentir bonito y quiero relajarme. No, esta paz dice que viene de confiar en Dios. Entonces, cuando estamos confiando en Dios, viene esa paz a nuestra vida. Cuando estamos pensando que Dios es fiel y que vamos a confiar en sus promesas y que Él va a hacer las cosas, entonces viene esta paz. O sea, esa es la característica, eso es lo que hace, lo que es la paz. Entonces, necesitamos, claro que todas queremos que esta característica del fruto se produzca en nuestra vida, ¿verdad? Otra característica es la paciencia. Híjole, todas queremos eso, ¿verdad? La paciencia es la capacidad de soportar pruebas o provocaciones, esperando firme y persistentemente la victoria, ¿verdad? O sea, no solamente es soportar, ya voy a estar soportando y voy a, ya, 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 Señor, quiero que acabe esto, no sé, no, es soportar
pero esperando firme y persistentemente la victoria, porque viene una victoria. Como les dije, Cristo ya ganó. Ya sabemos el final de la historia. Ya fuimos, como decía una amiga mía, ya nos espolearon el final, porque Cristo ya venció, o sea, ya es. Entonces nada más necesitamos esperar firmes y persistentemente en esta victoria. Benignidad. Es benignidad, es amabilidad activa, es la disposición a hacer el bien, es gentileza en el trato con otros. Creo que esta no necesitamos así como explicarla mucho, ¿verdad? Porque lo dice, es amabilidad activa, no es cuando sea necesario, sino todo el tiempo necesitamos ser amables, todo el tiempo. Así como decimos a veces, mal dicho, ¿verdad? Que nos paramos con el pie izquierdo, necesitamos ser amables todo el tiempo. Bueno, como les digo, esto es algo que produce el Señor. Nosotros necesitamos permitirle que Él obre en nuestras vidas para que se produzca esta característica. Porque el fruto fue puesto en todos cuando aceptamos a Cristo. Nada más se va desarrollando. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es esto. Bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad es integridad. Es hacer el bien y ser bueno. Hacer lo correcto por amor a Dios. Por amor a Dios, porque le amamos. Es hacer lo correcto por amor a Dios. No solamente ser una persona buena, sino hacer lo correcto por amor a Dios. Me gusta mucho. Por eso muchas veces les he dicho, hay que definir de lo que estamos hablando, hay que definir, porque cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo a Dios que yo sea bondadosa, le tengo que entender que le estoy pidiendo que quiero hacer lo correcto por amor a Él. ¿Sale? Siguiente es fe. Y esto les hablé un poco anoche antes de que empezáramos a orar, porque me llamó mucho la atención esta definición de fe. Fe tiene que ver con la fidelidad, la confianza firme en Dios, y el cumplimiento de compromisos. Es la lealtad a Dios y una disposición de creer en sus enseñanzas al grado que éstas moldean el pensar y el actuar. Me encanta esta definición, se las voy a leer otra vez. Es confianza firme en Dios y cumplimiento de compromisos. Es la lealtad a Dios y una disposición de creer en sus enseñanzas. No basta creer, dice, al grado que moldean el pensar y el actuar. Está muy interesante, ¿verdad? Porque esa es la fe que necesitamos, que nos lleva, que está definida en Hebreos 11:1. Anoche mis cebolas con el versículo que dice que después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de la certeza de las promesas de Dios que aunque todavía no se han cumplido, se van a cumplir, ¿verdad? Se van a cumplir. Y eso hace que nuestro pensamiento sea moldeado, porque estamos esperando en Dios. Y ese pensamiento nos lleva a actuar, nos lleva a estar tranquilas en que Dios va a hacer su obra perfecta. ¿Verdad? Me encantó. Bueno, el siguiente, mansedumbre. Mansedumbre es humildad y gentileza,
fuerza bajo control, sumisión ante Dios. Y esto, mansedumbre, se refiere en cuanto a Dios, ¿verdad? Vamos a estar sujetas a Dios, sumisas ante Dios. Él es ponernos bajo su señorío. Y eso va a traer humildad y gentileza para que mientras estamos bajo la sumisión ante el Señor, Él va a sujetar todas estas cosas que a veces no nos dejan ser tan, tan humildes, ¿verdad? O tan gentiles. El último es templanza. Templanza es dominio propio, control sobre deseos y emociones, poder interior que viene de Dios para huir y abstenerse del mal y la tentación. O sea, si se dan cuenta, todo esto nos lleva a no solamente entender, cambiar nuestro chip en nuestra mente, ¿verdad? Sino hacer algo. Es algo activo. El fruto siempre va a ser algo activo. No va a ser algo ay, yo soy bondadosa, pero no lo practico con las personas. Siempre nos va a llevar a hacer algo. Entonces, la templanza es este poder interior que viene de Dios para huir y abstenerse del mal y la tentación. Es dominio propio, control sobre deseos y emociones. ¿Sale? Y bueno, ya terminamos de ver, de repasar el fruto. Entonces, concluimos en que él es un fruto, es un solo con diferentes características, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu que es sembrado en nosotras y tiene diferentes características. ¿Qué es un don espiritual? Vamos a hablar de los dones. Según la Biblia, un don, especialmente en el contexto espiritual, es una capacidad sobrenatural dada por Dios a través del Espíritu Santo para edificación, servicio y fortalecimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los dones no son, como se los decía yo en la clase anterior, los dones no son para que yo sea beneficiada, para que yo salga algún provecho, para que yo sea famosa o que la gente me conozca, no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver una definición bíblica de don espiritual. Dones, que viene del griego charismata o carismata, como lo quieran, ¿no? Yo no sé griego, ¿verdad? Son manifestaciones del Espíritu que se otorgan a los creyentes, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, para cumplir un propósito específico dentro del plan de Dios. Estamos definiendo qué es el don, ¿verdad? Carismata es la manifestación de la gracia de Dios. Eso es, su gracia, porque pues no merecemos estos regalos, ¿verdad? Estos dones. En 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho no propio, sino de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son las características clave de los dones espirituales en la Biblia? ¿Cuáles son sus características? Número 1, vienen del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Espíritu está escrito con E mayúscula, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, que es una característica de los dones que vienen del Espíritu Santo.
Número 2, que son dados con un propósito. ¿Cuáles son? Ya los vimos, son para edificar la iglesia, para servir a otros y glorificar a Dios, ¿verdad? Es para eso. No es algo para mi provecho ni para mí. Otra característica de los dones. No indican madurez espiritual. Una persona puede tener un don sin necesariamente tener un carácter transformado, pero por eso se necesita también el fruto del Espíritu. Miren, yo creo, yo me he preguntado, Señor, ¿cómo es posible que tal persona tenga tal don si se la pasa criticando, hablando mal de la gente y se cree superior a otros? Bueno, pues es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, es la soberanía de Dios, Él lo dio y al final, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas. Hay un versículo que incluso dice, no sé si recuerdan que les leí cuando, eh, perdón, es que perdí la nota donde lo tenía aquí, pero se acuerdan cuando el Señor le dice a algunos, ay, pues si en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos esto y lo otro, ¿verdad? Y el Señor les dice, a unos les dice, apartaos de mí, no los conozco, y a otros, sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el fruto. La base para el don es el fruto, o más bien yo creo que tienen que caminar juntos, ¿no? Tienen que caminar. ¿De qué nos sirve? Incluso dice en Romanos, si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tuviera fe que trasladase los montes a otro, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces el amor es una característica del fruto del Espíritu. Por eso hoy me vestí así de corazoncitos, porque hay una frase que leí de una persona, incluso me llamó la atención porque estaba, hace poco falleció y, y estaba leyendo un manual que cita algo que dijo él. Dice, la obra más poderosa no son los dones, es el amor. Esa es la obra más poderosa, no son los dones. Ahora, ¿cuáles son los dones? Los dones del Espíritu. Tenemos varias listas. No vamos a ver todas porque es mucho, pero en Primera de Corintios 12, del 8 al 10, tenemos una lista que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, perdón, e interpretación de lenguas. Perdón. Esa está en Primera de Corintios. Estos dones son llamados manifestaciones también del Espíritu. En Romanos 12, del 6 al 8, vemos los dones relacionados con la función en el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son? El de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de repartir con liberalidad, el de presidir y el de misericordia. Tenemos otra lista en Efesios 4:11, que estos son los dones o ministerios dados por Cristo a la iglesia, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También hay otros
que no sé si ponerlos es como una categoría en general, pero en Primera de Pedro 4, del 10 al 11, habla de hablar, pero la palabra inspirada por el Señor. Ese es que lo considera como un don, y el servir en dones prácticos. En resumen de esto, hay al menos de 20 a 23 dones mencionados directamente en el Nuevo Testamento, y algunos estudiosos incluyen otros dones adicionales basados en ejemplos de los hechos o cartas apostólicas. Pero esto ya es como algo que dicen, eh, 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 por ejemplo, en 1 Corintios 7:7 podría decirse que hay un don de celibato. Yo no sabría decir realmente si está clasificado como un don, ¿verdad? Está otro en Romanos 12 y en 1 Pedro 4 que habla de la hospitalidad. Hay otro que no se nombra explícitamente como don, pero es reconocido como un ministerio que se ejerce por algunos, que es el don, bueno, la intercesión, que no sé realmente, no sé, pero bueno, yo cumplo con darles lo que investigué, lo que encontré, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar rápidamente sobre, si me va a dar, sobre los dones eh, de que les llaman los dones de manifestación, que es la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la capacidad de aplicar verdades espirituales a situaciones prácticas con claridad divina. Otro que vi eh, son, junto con otros dos, está dividido como dones parlantes o del habla. No, perdón. La palabra de sabiduría es son los dones de revelación. Y también está la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Estos tres son como en una subdivisión, ¿verdad? De los dones, que son los llamados los dones de revelación o de sabiduría. La palabra de conocimiento o de ciencia, también se le llama, es la revelación sobrenatural de hechos ocultos o conocimiento espiritual. Miren, no nos vamos a meter mucho en esto, nada más quiero cumplir con darles la definición. No nos vamos a meter mucho en esto porque tendríamos que verlo, tendríamos que ver uno por uno para como dedicarle una clase a cada uno para que podamos saber cómo se, cómo es que se manifiestan o se ejerce o cómo es que son, ¿verdad? Quiero más bien darles una pequeña definición y quiero poner énfasis en otra, en algo que les voy a hablar ahorita más adelante. Siempre me adelanto. Bueno, los dones de revelación estos son los dones de revelación o de sabiduría. Los dones parlantes o del habla es el hablar en diversas lenguas, es la interpretación de la lengua y las profecías. Esos son. Y los dones de poder o de acción son el de fe, el de sanar enfermos, y el de poderes milagrosos. El hablar en diversas lenguas, que es que lo estamos hablando aquí como don de los dones parlantes, es el hablar en un lenguaje no conocido
inspirado por el Espíritu, con el propósito de edificar a la persona que lo usa, hacer una intercesión con autoridad y o para adorar al Padre, ¿sí? Como les digo, no me quiero meter mucho en esto porque necesitaríamos más tiempo. Pero bueno, el de profecía, por ejemplo, es la declaración inspirada por el Espíritu que revela el corazón de Dios para exhortación, edificación o consolación. El de discernimiento de espíritus es la capacidad para distinguir entre el Espíritu de Dios, espíritus malignos y el espíritu humano. El diversos géneros de lenguas, ya lo dije. El de fe es una fe especial que confía sin dudar en que Dios hará milagros o cumplirá promesas. Entonces aquí podemos ver todos estos, ¿verdad? Como les dije, no voy a meterme mucho en explicarlos porque no vamos a terminar. Pero algo que quiero dejarles, algo bien importante. ¿Cuáles son las diferencias entre los dones y los frutos del Espíritu? El origen de los frutos del Espíritu es que nacen del nuevo nacimiento y la obra de santificación en el creyente. Son el resultado de tener una vida dirigida por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser dirigidas por el Espíritu Santo? Miren, todo esto nos lleva a una fuente. Sí, nuestra fuente es Cristo, pero también es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber si no estudiamos la palabra, si no leemos la palabra, si no la escudriñamos? Sí, podemos tener, obviamente el fruto está en nosotros, pero a veces no se desarrolla porque no hay conocimiento. El don puede estar en nosotros, pero no se desarrolla de una manera correcta porque no hay conocimiento de la palabra, ¿sí? Entonces, el fruto, el origen del fruto del Espíritu está en el nuevo nacimiento. El origen de los dones del Espíritu es que son otorgados después del bautismo en el Espíritu Santo como capacidades sobrenaturales para servir en la iglesia. Y, perdón, esto ya lo vimos en 1 Corintios 12:7, ¿verdad? Que dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuál es el propósito del fruto? El propósito es reflejar el carácter de Cristo en el creyente. Son señales de madurez espiritual y desarrollo interno. ¿Sale? Eso tiene que ver con el carácter. Ese es el propósito, que sea desarrollado, que sea reflejado en nuestras vidas el carácter de Cristo. En cambio, los dones, el propósito de los dones es equipar al creyente para el servicio y el ministerio. Son herramientas que permiten edificar a otros y manifestar el poder de Dios. ¿Cuánto duran o cómo se desarrolla el fruto y los dones? Bueno, el fruto son progresivos, se desarrollan con el tiempo, ¿verdad? Es lo que comentábamos la vez pasada, que ya queremos ya que esté el fruto y ¡ting! Ya soy bondadosa, ya tengo misericordia, ¿verdad? Pero no, eso se desarrollan con el tiempo y requiere comunión con Dios, obediencia y madurez. Pero obviamente que cuando hablamos de comunión con Dios es la oración, la lectura de la palabra, pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Eh, Precisamente este maestro que les comentaba que falleció, nos enseñaba y nos decía que nosotros nos convertimos en lo que contemplamos.
Entonces, ¿qué es lo que estamos contemplando? ¿Qué es lo que, donde está puesto nuestro objetivo de vida o nuestro propósito de vida? En eso es lo que nos convertimos, ¿verdad? Entonces, el fruto requiere esta comunión con Dios, y cuando nosotros contemplamos al Señor, nos metemos, nos sumergimos en esta relación con Él, pues poco a poco vamos a adquirir características, ¿verdad? Y los dones, ¿cuál es su duración y su desarrollo? Bueno, los dones de alguna manera son depositados de manera instantánea, ¿verdad? Dadas según la voluntad del Espíritu. Y, y, y se pueden ir desarrollando desde el primer momento tras recibir el bautismo del Espíritu. Este don, por ejemplo, puede ser el don de las lenguas, que, que como les decía, este como don es el que glorifica a Dios, el que, si recuerdan en el Pentecostés decían que que les oían hablar en sus lenguas, glorificar a Dios. Yo conozco a una persona que cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo, que creen que no podía hablar en español. ¿Qué creen que hablaba? Hablaba francés. Y el pobre no podía parar y no podía, o sea, y no sabía. Obviamente, tal vez algún francés que hubiera pasado por ahí nos hubiera podido decir qué estaba hablando. Entonces, como les digo, a veces son instantáneos, pero el desarrollo de los dones tiene que ver con ser instruidos. Se los comenté en la clase pasada. Tenemos que someterlo a nuestras autoridades espirituales y necesitamos ser instruidas. Yo siento que tengo este don, o yo creo que tengo este don, porque esto, el otro, no, este se desarrolla en conjunto bajo una autoridad espiritual que nos va a guiar, que nos va a enseñar, que nos va a instruir, ¿verdad? El siguiente punto es evaluación de la vida espiritual. Los frutos, o el fruto más bien, son la prueba verdadera de una vida conectada con Cristo. Dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Los dones no indican, necesariamente madurez espiritual. Ya se los había comentado. Una persona puede tener dones, pero no necesariamente un carácter piadoso, ¿verdad? Pero como les digo, en Mateo 7:22-23, aquí está, decía que dicen, y en tu nombre hicimos muchos milagros y hicimos esto, y el Señor les responde, nunca os conocí. ¿Qué pasa? ¿Qué relación hay entre el fruto y los dones? Los dones deben fluir desde el carácter. Como les decía en 1 Corintios 13:2, mentira que era en Romanos, ¿verdad? Dice, si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Es decir, los frutos sostienen a los dones. Y tener dones sin fruto es peligroso, porque puede llevar al orgullo, error o ministerios sin respaldo divino. Conclusión, ya terminamos. No debemos escoger entre dones o frutos. Ambos son necesarios. Los frutos nos hacen ser como Cristo y los dones nos ayudan a hacer la obra de Cristo. Una iglesia madura refleja ambos aspectos del Espíritu. El carácter de Dios en sus miembros, que es el fruto, y el poder de Dios en su ministerio, que son los dones. Y aquí terminamos y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Padre, te damos tantas, pero tantas gracias,
Señor, porque a través de tu palabra podemos aprender, podemos ser instruidas, Señor, y queremos seguir siendo instruidas por ti. Señor, ayúdanos a tener esa comunión contigo, esa relación que nos lleva a conocerte más, Señor, que nos lleva a desarrollar una relación profunda contigo, Señor, porque queremos conocerte más, queremos eh, entender muchas cosas que todavía no tenemos conocimiento, Señor, pero queremos ser edificadas por ti, queremos crecer en ti. No queremos tener conocimiento para ser muy cabezonas, digo yo, sino queremos el conocimiento, Señor, para poder hacer, cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor, que podamos caminar contigo, Señor, ser intencionales en nuestro caminar, entendiendo por dónde nos quieres llevar, entendiendo qué es lo que quieres que hagamos, Señor, cómo quieres que lo hagamos. Pero más que nada, Señor, queremos conocerte a ti porque queremos parecernos más a ti. Queremos, Señor, ser como tú. Queremos que nos sigas guiando. Queremos seguir teniendo este entendimiento de lo que tú nos has dado, porque tú has depositado cosas en nosotras, Señor, y necesitamos saber cómo, cómo tienen que ser desarrolladas en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu gracia, Señor, por tu favor, por ese amor incondicional que tú tienes hacia nosotros. Te amamos, Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. A ti toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.